Compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles toda la verdad de lo que ocurrió con mi salida de Venezuela. La situación en Venezuela ha puesto a la oposición a operar bajo un ambiente de urgencia. Quedan cerca de 4 meses antes de la transmisión de mando presidencial en Venezuela el próximo 10 de enero. El tiempo comienza a agotarse y la dictadura de Nicolás Maduro se aferra como nunca al poder. Edmundo González, el líder opositor que, según las actas, arrasó en la elección presidencial del pasado 28 de julio, bajo coacción del régimen, tuvo que marcharse de su país rumbo a España debido a la persecución judicial de esta dictadura. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Su llegada activó las alarmas en el Congreso español para reconocerlo como presidente electo y exigirle al gobierno socialista de España que haga lo mismo, como ya lo han hecho algunos países de nuestra región. Mientras tanto, en el contexto de las protestas que se produjeron tras el robo de la elección presidencial por parte de Nicolás Maduro, la ONU Our findings are overwhelming. emitió un muy grave informe sobre la represión brutal del régimen contra quienes simplemente exigían el respeto de los resultados electorales. In addition, in the 3 weeks of the electoral campaign between 4th and 25 of July, we documented the arrest of 121 people, most of whom were arrested simply for having participated or collaborated in opposition campaign events. Las denuncias de abusos, persecuciones y crímenes de lesa humanidad a opositores siguen acumulándose contra el régimen venezolano. ¿Dónde está el inmundo? Y la presión aumenta para que el fiscal de la Corte Penal Internacional emita una orden de captura contra Nicolás Maduro, contra su cúpula, incluyendo el alto mando militar. Ya son incontables las autoridades en el mundo que condenan la dictadura venezolana, pero por ahora no hay indicios de que Maduro esté dispuesto a entregar el poder. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien ya habló con María Corina Machado y con Edmundo González, dice que no se le puede permitir a Maduro que se quede en el poder por la fuerza y que la voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada. Pero, ¿cómo se puede lograr esto? ¿Qué tiene que pasar para que Venezuela se libere de esta dictadura? Para darnos estas respuestas, me acompañan en el programa el líder opositor Leopoldo López, quien sabe muy bien lo que es estar en el exilio por persecución política. Y además estará en el programa el embajador Francisco Palmieri. Él es el encargado de asuntos venezolanos y encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, quien me acompañará con sus impresiones sobre la relación entre Estados Unidos y Venezuela en momentos en que algunos de sus ciudadanos fueron arrestados en territorio venezolano. Hay mucho de qué conversar en este programa de qué pasó con lo que pasó con mis invitados esta vez. Pero antes de iniciar, los invito a que se suscriban a mi canal en YouTube, Patricia Yaniot Videos, para seguir teniendo puentes entre mi contenido y ustedes, mis seguidores. Solamente le tienen que dar clic al botón de suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones de mis nuevos programas. Ya superamos los 100,000 seguidores, así que muchas gracias a todos ustedes por este apoyo que valoro sobremanera. Ahora sí comenzamos. Leopoldo, bienvenido a ¿Qué pasó con lo que pasó? Es un gusto tenerte en el programa y bueno, quiero saber cuál es tu opinión sobre cómo han evolucionado los hechos a casi un mes y medio de la elección del 28 de julio que todo indica ganó Edmundo González y que ahora se encuentra él en España. Bueno, primero de nada, muchas gracias, Patricia. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Bueno, lo primero es que no supuestamente ganó las elecciones y las ganó
casi con un 70% de los votos, Edmundo González. Ahí están las actas emitidas por el CNE, no son actas de la oposición, emitidas por la máquina del CNE, que aquí, así lo corroboran el Centro Carter, la ONU, estudios internacionales, y ya hoy en día parlamentos y gobiernos están reconociendo que Edmundo González ganó la elección el 28 de julio. ¿Qué ha pasado en este mes? Bueno, lo primero obvio que ha ocurrido es que Maduro desconoció ese resultado, desconoció esa expresión masiva del pueblo venezolano y está tratando de imponer un fraude. Lo ha hecho con las instituciones que maneja, que son todas en Venezuela, porque es una dictadura. No hay absolutamente ninguna autonomía de poder de ninguna instancia en Venezuela. El CNE anuncia un resultado falso, el TSJ lo aprueba y la Fuerza Armada, la Fuerza Pública, la policía, los jueces y los fiscales salen en una misión de reprimir. Y han reprimido masivamente, miles de personas detenidas, decenas de personas asesinadas, jóvenes que hoy están detenidos, menores de edad que han sido torturados. El día de hoy, la ONU, la Comisión de Determinación de Hechos, saca un informe demoledor sobre lo que ha sido la ola represiva. Así es como estamos, pero también te tengo que decir que el pueblo venezolano sigue fuerte, firme. Edmundo González, fuerte, firme. Hoy, frente al chantaje de Jorge Rodríguez, saca una comunicación clara que la resumo en 2 frases que dijo: ni me callo, ni callo la voz de los venezolanos. María Corina en Venezuela, fuerte, firme. Hoy pude conversar con ella y está muy clara, muy determinada a seguir adelante. Así que así es como estamos hoy en Venezuela. Ya que hablas de María Corina, ¿cómo asegurar la libertad tan vital en estos momentos de María Corina y su seguridad? ¿Qué pasaría si el régimen emite una orden de arresto contra María Corina? Mira, eso es una posibilidad cierta. Ya lo hizo la dictadura contra Edmundo González, lo han hecho contra muchos, son miles los que hoy están detenidos, son decenas de miles los que hemos ido a la cárcel. Yo tuve el tránsito de la cárcel y la noche que yo decidí irme a la clandestinidad, la noche que salió la orden de captura en mi contra, yo estaba con María Corina y con Antonio Ledesma. Y yo les dije a ellos, yo me voy a la clandestinidad y asumo esta responsabilidad. Aquel momento era muy distinto a este, pero lo que te quiero decir claramente es que María Corina tiene la determinación de hacer lo que sea necesario y en estos momentos se está manteniendo a resguardo, pero sin miedo, sin bajar la guardia, sin dejar de decir las cosas, sin dejar de liderar, sin dejar de comunicar permanentemente la articulación con Edmundo González. Eso es lo que está haciendo María Corina de manera valiente y que hoy el liderazgo político, que también está en clandestinidad, miles de personas, mujeres, hombres en toda Venezuela a nivel regional, municipal, parroquial, de las redes, de los comanditos, de toda la estructura que hoy está también a resguardo, tienen ese mismo compromiso de mantener esta lucha, como se ha dicho, hasta el final. ¿Y el final cuál es? La transición a la democracia. Ya vamos a hablar de esa transición, pero por ahora, a medida que el mundo los rodea, más gobiernos y congresos empiezan a reconocer a Edmundo González como el presidente electo, el régimen, la dictadura de Nicolás Maduro parece o se radicaliza, ya amenazan con romper relaciones comerciales, han arrestado a ciudadanos estadounidenses, a ciudadanos españoles, los acusan de terrorismo. Tú que llevas unos años en el exilio y que has vivido esa experiencia ya por algún tiempo, ¿qué le recomendarías a Edmundo González, que está allí también en España? No, le recomendaría que haga lo que está haciendo, que sea la voz de lo que ocurrió el 28 de julio, que asuma su responsabilidad como presidente electo, como lo hizo el día de hoy, que hable con congresos, con presidentes, con expresidentes, que hable y explique lo que está planteado hoy en Venezuela, que es muy evidente, muy claro, pero en voz de Edmundo González es muy potente, que los venezolanos se expresaron masivamente el 28 de julio, que los venezolanos hemos hecho lo que hemos tenido que hacer y que el mundo democrático tiene que hacer lo que corresponde en estos momentos. ¿Y por qué subrayo el mundo democrático? Y no hablo de la comunidad internacional, porque es un error pensar que hay una comunidad internacional. Eso no existe. Hay por lo menos 2 claros bloques. Los países autocráticos, Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Cuba, Bielorrusia, Nicaragua, que ya apoyaron a Nicolás Maduro en su fraude, en su represión, en su violación sistemática a los derechos humanos. Y luego están los países democráticos,
Los países democráticos, algunos, Argentina, Costa Rica, los Estados Unidos, Uruguay y otros, han reconocido a Edmundo González como presidente electo, pero hay una gran mayoría de gobiernos, los europeos, Brasil, Colombia, México y otros, que desconocen los resultados que presenta Maduro, pero que no han terminado de reconocer a Edmundo González como el ganador de esa elección y como la expresión que quiso el pueblo venezolano por millones, por una diferencia de 40 puntos. Y por eso es que en estos momentos es tan importante que los parlamentos lleven a que los gobiernos se puedan pronunciar a favor de lo que ocurrió, de la voluntad, de lo más elemental de una democracia, que es la expresión de la gente en un proceso electoral. Eso pasó hace unos años con Juan Guaidó. Más de 50 países lo reconocieron como el presidente legítimo de Venezuela y aún no pudo acceder al poder. ¿Cuál es la diferencia esta vez? Aparte de la protesta en la calle, aparte de la presión internacional, ¿qué tiene que pasar para que Edmundo González asuma el próximo 10 de enero? Mira, hay similitudes y hay diferencias. Hay una principal diferencia, que es que en el 2019 Juan Guaidó asume la presidencia de la Asamblea Nacional y la Constitución de Venezuela dice claramente que si el presidente electo, Maduro había hecho un fraude en el 2018, no se presenta a la Asamblea Nacional, queda como presidente encargado el presidente de la Asamblea Nacional. Fue una ruta legítima y constitucional, pero la de Edmundo González deriva de la soberanía elemental de una democracia, que es el pueblo, de una elección de manera directa, como se presentó el 28 de julio. Y las similitudes son que ambas dan reconocimiento a la legitimidad, porque tanto Juan Guaidó como Edmundo González derivaron esa legitimidad de una elección de la gente. El 2015 se ganó la Asamblea Nacional, luego Maduro desmanteló la Asamblea Nacional y ahora pretende hacer lo mismo. ¿Y cuál es el compromiso que se necesita en estos momentos? De seguir en todos los tableros. Mira, nosotros hemos protestado durante 20 años y porque no hayamos logrado salir de la dictadura no ha significado que hemos dejado de protestar. Las calles se han llenado una y otra vez y muchas veces haciendo lo mismo y se tendrá que hacer siempre hasta que logremos la salida de la dictadura. También hemos votado muchas veces, hemos perdido y hemos ganado y no porque una u otra haya tenido un resultado dejaremos de hacer eso. También han habido procesos de negociación largos durante mucho tiempo. Eso no significa, como lo ha dicho Edmundo González y María Corina Machado, que no haya disposición a negociar sobre la base de la victoria de Edmundo González el 28 de julio. Los venezolanos, Leopoldo, ¿pueden anticipar alguna sorpresa, alguna carta debajo de la manga para asegurarse que el próximo 10 de enero haya una transición de poder? Mira, lo que los venezolanos se pueden asegurar es que el liderazgo político, Edmundo González, María Corina Machado, todas las organizaciones, el liderazgo político dentro y fuera de Venezuela, que la sociedad civil, que millones de venezolanos y que esperamos que una comunidad internacional comprometida, decidida a actuar, no solo a hablar, a actuar, a tomar decisiones, como si las están tomando China, Rusia, Turquía, Irán, Cuba, para apoyar a Maduro, se espera que los países democráticos hagan lo mismo. Ese es el compromiso y es un compromiso que si todos apuntamos a lo mismo, que es lograr que se haga cumplir la voz de los venezolanos, el voto de los venezolanos, que lleva a que ese resultado del 28 de julio tenga una conclusión con la juramentación de Edmundo González el 10 de enero. ¿Cuáles son esas acciones, aparte del reconocimiento de haber ganado la elección, que deben tomar esos países? ¿Más sanciones? Dame ejemplos de cómo esos países los pueden acompañar para lograr ese objetivo. Mira, te lo planteo de la siguiente manera. Hoy queda en evidencia, más que evidencia, que Maduro no tiene el apoyo popular. Los venezolanos que votaron sacaron un 70% en contra de Maduro, a favor de Edmundo González. Y si hubiesen votado los 5 millones de venezolanos que pudieron haberlo hecho, que están en el exterior, esa proporción hubiese sido 85-15, para entender esa proporción. Maduro controla todas las instituciones y los venezolanos ya se expresaron. Hay herramientas muy importantes que tienen los países democráticos que pueden ser utilizadas en estos momentos. Hoy Maduro está sostenido sobre la fuerza pública, la fuerza bruta del abuso de las instituciones. ¿Y por qué tiene el apoyo de los militares, de la policía y de esas instituciones? Por dos razones. Por la impunidad que les brinda Maduro y por el flujo de caja de los negocios turbios en los que están involucrados. El oro, la extracción
ilegal de petróleo, la cocaína, el contrabando y otros negocios ilegales que son el corazón de la economía venezolana el día de hoy. Y la impunidad. Y esa impunidad, ambos temas, tanto la impunidad como el flujo de caja que hoy tiene la dictadura, son dos temas que los países democráticos deben de atender y tienen las herramientas para hacerlo. Te doy dos ejemplos. Primero, con respecto a la impunidad, se ha hecho una solicitud clara por parte de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones de derechos humanos como Amnistía, del secretario general de la ONU, para que el fiscal Khan de la Corte Penal Internacional emita órdenes de captura en contra de las personas que han cometido y siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. Sanciones personales a los torturadores. Todas esas son herramientas que están desde la comunidad internacional. Y con respecto al flujo de caja de la dictadura, allá hay dos temas. El primero de ellos, que ya se ha comenzado a discutir, salió un editorial en el Washington Post la semana pasada, se ha discutido en el Senado americano por los demócratas y los republicanos, en la Cámara de Diputados también, que es que se revoque la licencia que se le da hoy a Chevron y a las petroleras, que significa el principal flujo de caja para Nicolás Maduro. Un dinero que no va a las escuelas, no va a la salud, no va al salario, no va a las pensiones. Un dinero que solo va dirigido a lubricar la máquina de represión de Maduro. Y que ese dinero, esa fuente que hoy tiene Nicolás Maduro, pueda también ser hoy parte de lo que significa que se mantenga en el poder. Por eso yo creo en concreto que se deben imponer sanciones personales a quienes cometieron el fraude, a los violadores de derechos humanos y a toda la red de corrupción. Hay que evaluar lo que fue la licencia que se le entregó a Chevron en el contexto del acuerdo de Barbados que Maduro pulverizó, y que se haga un esfuerzo para lograr que salga una orden de captura en contra de los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad. Yo creo que esas son herramientas, además del reconocimiento y a Edmundo González y al acompañamiento al liderazgo político, al liderazgo democrático en Venezuela, es lo que esperamos de la comunidad democrática internacional. Imaginémonos un escenario donde se emiten estas órdenes de captura contra Maduro y las personas que constituyen, que conforman su aparato represor. ¿Quién debe ejecutar esa orden? ¿Quién debe hacerla cumplir? Mira, es una orden de un cumplimiento complejo, lo es, porque su cumplimiento tiene que recurrir a los otros países que son signatarios del Acuerdo de Roma, en donde se establece el funcionamiento de la CPI. No es fácil, sin embargo es una señal muy potente, y sobre todo una señal muy potente a quienes hoy le dan la legitimidad a Maduro, al resto de los militares que no están involucrados en esas investigaciones, que se vean retratados claramente, que quienes asumen el camino de la represión pueden terminar ellos en un proceso penal internacional, del cual será muy difícil tener una alternativa. Y por supuesto que también es un inhibidor a lo interno de que se continúen haciendo estos crímenes de lesa humanidad. Pero sobre todas las cosas, Patricia, es justicia y es lo que corresponde por unos crímenes que hoy se están cometiendo y se han cometido durante 10 años, desde el 2014, que es el periodo de investigación de la CPI. Y por eso creemos, y esta es una voz de miles de personas y de cientos de organizaciones y voceros, de que el fiscal general Khan emita las órdenes de captura de quienes, contra quienes han cometido crímenes de lesa humanidad. Voy a insistir en este punto. ¿Hay algún país dispuesto a ayudar a Venezuela a ejecutar una orden de captura contra el régimen de Maduro? Bueno, el día de ayer Argentina ha sacado un pronunciamiento, ha sacado una posición muy firme con respecto a este tema. El Parlamento de Chile también sacó un acuerdo del Senado en donde solicita a que el presidente Boric haga esa solicitud, y creo que van a venir más pronunciamientos en esa orientación en los próximos días y las próximas semanas. Perdón, y se me olvidó decir, hoy en el Senado de España se aprobó un acuerdo que incluía la solicitud al gobierno que haga la solicitud a la Corte Penal Internacional sobre este tema. Ya terminando, Leopoldo, los españoles que han arrestado ahora en Venezuela junto a ciudadanos estadounidenses, ¿le dan a Maduro
una carta de negociación, así como la tuvo con los estadounidenses que, bueno, arrestó de Citgo y que finalmente le permitieron hacer un canje de personas arrestadas, le permitieron activar la licencia de Chevron, le permitió a su principal testaferro, Alex Saab, regresar a Venezuela. Esto parece que le dio buenos resultados a Maduro, arrestar a ciudadanos de otros países para sentarse a negociar. Esta vez, ¿qué podría pasar? Bueno, yo espero que no se caiga en el chantaje de Nicolás Maduro, que está actuando claramente como el capo de un cártel de la droga o como el jefe de un grupo guerrillero, un grupo terrorista. Eso es lo que hacen este tipo de organizaciones. Secuestran a personas inocentes para tenerlas como fichas de cambio. Y esa es la realidad de los presos políticos en Venezuela. Es decir, no solo son los dos españoles, el checo y los estadounidenses, son los venezolanos también que están en esa misma situación de secuestro. Por supuesto que Maduro va a utilizar este chantaje, lo va a utilizar con España, con la República Checa, con los Estados Unidos, y lo que esperamos es que estos países no tomen decisiones en función de ese chantaje que solo le va a dar Maduro una licencia para continuar haciéndolo, porque ya lo ha hecho. Yo creo que Maduro ya está dando claras demostraciones de que sus prácticas son claramente prácticas de quien está a la cabeza de una estructura de crimen organizado, muy lejos de ser una persona responsable en funciones de gobierno. Y por último, ¿hay espacio para una salida negociada para convencer a Nicolás Maduro de que entregue el poder como lo pretende Colombia, México? En fin, hay quienes dicen que esto de reconocer a Edmundo González es contraproducente para lograr algún avance en algún tipo de negociación. ¿Eso es posible? Bueno, lo primero, Patricia, es que yo he venido escuchando este cuento de que esto es contraproducente por años. Es decir, hay gente que dice, mira, es contraproducente que se emitan las órdenes de captura a Maduro porque eso lo va a consolidar en una posición de no salir. Es contraproducente que no se revoquen las licencias de Chevron porque hay que darle estabilidad a la dictadura. Es contraproducente darle sanciones personales porque Maduro sale y los condecora. Es contraproducente el aislamiento internacional porque después no hablamos con Maduro. Es decir, este cuento lo hemos escuchado muchas veces, de que todo esto es contraproducente. Yo creo que más bien todo eso se debe hacer y se debe hacer de manera simultánea y con claridad de quién está del otro lado y con claridad de la legitimidad que nos da el reclamo de haber ganado una elección con casi 70% del voto popular. Leopoldo López, gracias por acompañarnos. Estaremos atentos a los nuevos pronunciamientos, a los nuevos desarrollos de esta situación que, bueno, tiene en vilo a buena parte del mundo. Gracias de nuevo. Muchísimas gracias a ti, Patricia. Y ahora le quiero dar la bienvenida al programa al embajador Francisco Palmieri. Él es el jefe de la misión encargado de asuntos venezolanos y encargado de negocios en la embajada estadounidense en Colombia. Así que bienvenido, es un gusto tenerlo en qué pasó con lo que pasó, embajador. Y lo primero que quisiera consultarle es qué se sabe de los estadounidenses arrestados en Venezuela recientemente. ¿Qué hacían allí? ¿Qué fue lo que sucedió? Eso es una excelente pregunta. Como sabe, no tenemos consulado ni embajada en Caracas. Nuestro aviso sobre Venezuela diga a los americanos no viajar a Venezuela por diferentes razones, pero en particular por la detención arbitraria que ha pasado antes. Y la advertencia es muy clara. No hemos podido, porque no tenemos cónsules allá, estar en contacto, pero estamos pidiendo información del régimen de Nicolás Maduro y asegurando que entienden ellos que el tratamiento y el acceso a cualquier americano detenido en cualquier país del mundo es un derecho consular y queremos verlos tan pronto como sea posible. ¿Están recibiendo una respuesta positiva? ¿Eso va a ser posible? Está pendiente la respuesta
formal, pero sí hemos pedido el acceso. ¿Usted cree, embajador, que el régimen de Nicolás Maduro va a usar el arresto de estos estadounidenses como una carta de negociación para salirse otra vez con la suya, como lo hizo en el pasado? Pero yo no sé qué va a hacer Nicolás Maduro y su equipo. Y dice que son arrestados, pero a mí me parece que están detenidos y no han explicado en una manera creíble de las razones por qué están deteniendo a esos americanos. Y esta detención, ¿cómo incrementa, cómo aumenta la tensión entre su país y Venezuela? Es un mal cálculo por el lado de Nicolás Maduro y su equipo detener americanos en esa manera. No tiene ninguna evidencia que han presentado a nosotros y solamente es otro error que están haciendo detrás de muchos errores que han cometido. Ellos dicen que son terroristas que planeaban atentar contra la vida de Maduro, que eran miembros de la Armada estadounidense, que alguno estuvo en Afganistán, en Irak. ¿Ustedes pueden confirmar esa información? No confirmo información de americanos hasta que hemos podido hablar con ellos y hemos tenido, como sabe, hemos obtenido el permiso de hablar de sus situaciones. En el plano comercial y bueno, en medio de esta crisis política y electoral, embajador Palmieri, ¿qué respuesta, qué medidas, qué herramientas puede usar su gobierno para encauzar a Venezuela en la vía democrática, para que se respete el mandato de las urnas del 28 de julio? Patricia, esa es una excelente pregunta. Ya todo el mundo sabe quién ganó la elección. Y el reto en ese momento es que Nicolás Maduro acepte el resultado, que publican las actas y que podemos comenzar un proceso dentro de Venezuela donde inevitablemente llegaremos a una solución pacífica y democrática de la situación. Él tiene que reconocer el resultado. No lo está haciendo, embajador, no ha dado muestras de estar dispuesto a hacerlo. ¿Cómo pueden ustedes ayudar a los venezolanos que quieren ver el 10 de enero a Edmundo González tomando posesión de la presidencia de Venezuela? La semana pasada habíamos sancionado 16 oficiales, muchos de ellos directamente responsables por el mal trabajo de CNA en no publicar los resultados. El Tribunal Superior de Justicia y los errores que ha cometido en su aplicación de ley. Y también individuos responsables por la represión brutal que Nicolás Maduro ha dirigido después de la elección del 28 de julio. Me pregunto si van a haber más sanciones, embajador, aparte de lo que ya anunciaron. Y se lo pregunto porque tengo entendido que usted hizo parte de las negociaciones de los acuerdos de Barbados que Venezuela incumplió y que le permitió a la petrolera de su país, Chevron, volver a operar en Venezuela, activar su licencia de operaciones en Venezuela. Mi pregunta para usted es, ¿su gobierno está dispuesto a revocarle la licencia a Chevron para que Maduro no tenga una buena parte de sus ingresos económicos del petróleo a raíz de esta licencia de operación de Chevron? Patricia, sabe como yo que no debemos estar hablando de qué va a hacer los Estados Unidos. Lo que tiene que hacer algo es Nicolás Maduro y su régimen en primero reconocer los resultados del 28 de
Julio, comenzar un proceso de reconocer la voluntad del pueblo venezolano, hacer de inmediato parar la represión y comenzar un proceso con la oposición democrática del país para seguir a una transición hacia el 10 de enero. La cuestión no es qué va a hacer nosotros. La cuestión es por qué no ha hecho que debe hacer Nicolás Maduro y reconocer que él es el perdedor de esa elección y debe comenzar un proceso pacífico y de diálogo con la oposición democrática. Revocarle la licencia a Chevron no está descartado. Estamos hablando de lo que tiene que reconocer Nicolás Maduro y si sigue en esa línea, por supuesto, hemos dicho que será consecuencias. Pregunto, embajador, hay gran parte de la presión que se está ejerciendo porque hay un ambiente de urgencia, solo quedan 4 meses y hasta ahora Maduro se está saliendo con la suya, se aferra al poder. La presión internacional ahora se encamina a que el fiscal de la Corte Penal Internacional emita una orden de captura contra Maduro y todo el aparato represor de su dictadura. Mi pregunta para ustedes, ¿el gobierno de Estados Unidos estaría dispuesto a ayudar a ejecutar esa orden de captura? Mira, en ese momento, los ojos del mundo están encima de Venezuela para ver si Nicolás Maduro va a reconocer el resultado de la elección y comenzar un proceso democrático, pacífico para la transición allá. Eso es el enfoque. Si el fiscal de la Corte de Crimen Internacional toma sus medidas, cuando se toma, por supuesto, los Estados Unidos revisará y decidir qué acción tomaremos. O sea, ¿es posible que ustedes participen en un operativo de captura de Maduro y de la cúpula militar que lidera la represión? Esto está sobre la mesa. Patricia, es algo muy hipotética y yo prefiero enfocar mi respuesta en la realidad de que Nicolás Maduro tiene que reconocer el resultado de la elección y comenzar un proceso. Si llega el día de una orden de captura, haremos que tenemos que hacer. Embajador Barbieri, ya terminando, tengo tiempo para 2 preguntas. Los hechos están demostrando que Maduro no cumple su palabra, que engañó no solamente a Estados Unidos, a varios países que acompañaban el proceso de diálogo. ¿Ustedes admiten que los engañaron? No, en ninguna manera, porque fue sus errores que ha hecho. Él pensó que no iba a haber una primaria, que iba a ganar una plebiscito, que iba a prevenir un candidato de la oposición, que no iba a permitir una elección. Ahora, con lo que pasó el 28 de julio, tenemos claro, la comunidad internacional sabe, el mundo entero sabe que no ha cumplido con sus palabras y ahora estamos en una situación mucho más fuerte en reconocer la realidad dentro de Venezuela y luchar por la oposición democrática, la comunidad internacional unida. Y por último, embajador, esta crisis venezolana ha causado, usted lo conoce muy bien, allí en Colombia, un gravísimo problema de migración de venezolanos que caminan por América Latina y muchos de ellos llegan a Estados Unidos.
un país que vive un proceso electoral definitivo rumbo a las elecciones de noviembre. ¿Es posible esperar que el gobierno de Joe Biden, antes de que entregue el poder, tome medidas contundentes para restablecer la democracia en Venezuela? Estamos haciendo todo para que Nicolás Maduro acepte el resultado. Vamos a seguir apoyando la oposición democrática en sus esfuerzos, la diplomacia internacional. Hemos impuesto nuevas sanciones individuales a los más responsables y vamos a continuar esa lucha para restablecer los espacios democráticos dentro de Venezuela. Gracias, embajador Palmieri, por acompañarnos aquí en ¿Qué pasó con lo que pasó? Un gusto. Un gusto, Patricia. Muchas gracias por invitarme a pasar ese rato contigo. La cuenta regresiva sigue su curso y Nicolás Maduro sigue ganando tiempo. La presión seguramente aumentará en las próximas semanas en todos los frentes. Y la pregunta es, ¿será suficiente? ¿Le importará al régimen? ¿Maduro estará dispuesto a dejar el poder? Como lo está demostrando, la dictadura se aferrará a cualquier método, como el secuestro, el arresto, la persecución de ciudadanos extranjeros, para tener un mayor margen de maniobra y cartas bajo la manga, y así intentar llegar a una negociación, ganar tiempo y mantenerse en el poder, violando todas las reglas del juego limpio. Veremos qué pasa. Gracias por acompañarnos una vez más. Espero verlos en la próxima emisión de ¿Qué pasó con lo que pasó? Les recuerdo suscribirse al canal en YouTube, @PatriciaYaniot Videos. Y gracias de nuevo a todos los que nos siguen. ¿Y qué pasó con lo que pasó?